Buenas y bienvenidos a un nuevo video para el canal. Pido perdón porque este video está llegando un pelín tarde, estoy como muy desfasado porque la idea era subirlo el fin de semana, pero justo fue el 18, entonces me dediqué a huear más que a hacer otra cosa. Dicho esto, voy a leer los comentarios que me dejaron ustedes en el anterior video, el de por qué Chile fue último, y voy a dar mi opinión, y además voy a dejarte en la descripción varios links y varias cosas de noticias que van a avalar todo lo que digo yo y lo que dijeron ustedes también, porque hay comentarios bastante interesantes. Así que, nada, espero que te guste. El video es larguito, así que puedes dejarle un like, no sé hablar, déjale un like, un me gusta. Y si no se lo dejas, pues bueno, puedes ver el video, pausarlo, verlo, retomarlo después. Yo que sé, porque el video es largo, aviso. Dicho esto, aquí tengo comentarios de los que me dejaron ustedes en el anterior video, así que los voy a leer. Ya, por ejemplo, el de Seba, que dice que la culpa, porque el video se llama ¿de quién es la culpa que Chile haya sido último en la eliminatoria? Y dice que es la Suiza culiada de la FIFA, ¿no? O sea, que es culpa de la FIFA. No creo que sea culpa de la FIFA, la verdad, para ser súper sincero. Yo creo que tiene que ver más con un tema planificado a nivel Chile. Pero si hay algo que achacarle a la FIFA, y lo voy a desarrollar un poco más adelante, tiene que ver con ¿cómo se llama? La regla, ¿no? De la FIFA de los monopolios de equipos, ¿no? Como el grupo City, por ejemplo, el grupo Pachuca, el grupo, ¿cómo se llamaba? Los Sombreros Calientes, ¿no? Del grupo mexicano, que tiene al Cholos de Tijuana, entre otros equipos, en varios países. Entonces, ¿por qué menciono el grupo City? No recuerdo cómo se llama también el grupo que es dueño del Olympique de Lyon, del Botafogo y de varios equipos más. Bueno, a lo que voy, del Newcastle creo que también. Bueno, el punto es de que la FIFA tiene una regulación con eso. Y de hecho se vivió una polémica en el Mundial de Clubes de por qué un equipo podía entrar y otro no, si son del mismo dueño, entonces lo sacaron y clasificó otro equipo y bla bla bla. ¿Se acuerdan de toda esa polémica? Así que ahí hay una cosa que se le puede achacar a la FIFA a alguien decir, ¿y eso qué tiene que ver con Chile, Hans, con la selección? Lo vamos a desarrollar más adelante. Tranquilos. Oye, por cierto, voy a acomodar un poquito mi cámara aquí, así, vale. Así que eso a lo que dice Seb. ¿Ya? No sé si será Seba, pero se tiene Seb. Seb GNZ. Sí. Bien. Manuel, ¿qué dice? ¿De quién fue la culpa? Buena la pregunta. 100% la NFP. Chao. Yo creo que no 100%, pero sí un 70% por lo menos y a lo mejor más. Pero es que yo creo que hay muchos factores que no se están viendo. Porque sí, la NFP incluye a los clubes. Pero ojo, es que aquí hay un problema yo creo que mayor. Y ahí podemos empezar a debatirlo. Lo voy a desarrollar más adelante, pero gracias Manuel por tu opinión. Y bueno, Camuix el Rojo que dice, antes de ver el video, diré que la NFP principalmente. La mala formación de jugadores va por parte de cada club y dirigentes que no les importa más que el bolsillo propio. El entrenador va por la NFP, Gareca, fue mediocre. Los representantes influyen fuertemente en la nómina de la selección. Claro ejemplo el de la ausencia de jugadores de Coquimbo en la nómina de la selección. Un Coquimbo con posiblemente una de las mejores campañas que habrá hecho algún club en la historia de Chile. Y la poca relevancia que le da la NFP a las futuras generaciones. Sí, ya, hay muchos temas, muchísimo. Yo creo que aquí... vale, basándome en sus opiniones, gracias también Camuix por tu comentario, y en el cual estoy muy de acuerdo. Basándome en sus opiniones, vamos a partir hablando de lo que es la NFP. Ya, pero explicando bien, ¿qué es la ANFP? Yo hace un tiempo atrás subí un video que explicaba el tema monetario de la ANFP. Que es un tema que todos se quedan con Jadwe, ¿no? La época de Jadwe y todo. Pero hay que ver un poquito más allá. Un poquito, solo un poco. ¿Por qué? Porque Sergio Jadwe hizo lo que quiso. Hizo lo que quiso, ¿no? Con las arcas, las monedas, a nivel Conmebol, incluso a nivel FIFA. Y la pregunta es, ¿cómo hizo lo que quiso? ¿Cómo? ¿Cómo una persona puede hacer todo eso sin que lo descubran? Porque lo descubrieron tiempo después. Y aquí es donde va la pregunta. La ANFP está conformada... Para quien no entienda lo que... La ANFP es diferente a la Federación de Fútbol de Chile. Son dos entes distintos, pero que los administra la misma persona. Es como, por ejemplo, yo este es mi canal periodístico, ¿no? De Hanserio. Pero yo tengo otro canal de YouTube que se llama HanGB, que me dedico a hacer juegos y cosas. Entonces, claro, soy el mismo dueño de ambos canales, pero los canales son distintos. ¿Sí? Son distintos contenidos, por eso son dos canales diferentes. Son otro público, otro contenido, otra cosa. Pero es la misma persona que está detrás. En este caso, yo. Ya, la NFP es similar. ¿Por qué? Porque la NFP administra la Federación de Fútbol de Chile. Y alguien va a decir, ya Hans, ¿y cuál es la diferencia? Que la ANFP se tiene que hacer cargo de lo que son los campeonatos locales. Ya sea
la Supercopa, el Campeonato Nacional de Chile, la Primera B, la Segunda División Profesional y además de la Copa Chile. Aunque la Copa Chile es de la Federación, así que esa es mixta, podemos decir, ¿no? Porque la Copa Chile pertenece tanto a la Federación de Fútbol de Chile como a la NFP. Entonces, ¿quién administra esto? Pues los presidentes de cada club, ¿ya? Tanto de Primera División como de Primera B. Y alguien va a decir, pero Hans, la Segunda División Profesional, que en rigor es la tercera, no tiene opinión. Pues no, no tiene. Porque los votos de Primera División valen 2 y el de Primera B vale 1 y el de Segunda División Profesional vale 0. Entonces, claro, puede llegar Deportes Melipilla, Provincial Ovalle y decir, oye, no, nosotros queremos que el campeonato sea con playoff. Y su opinión va a valer nada, porque no vale nada, literal, 0 puntos. Entonces, claro, ahí hay un grave problema. Pero eso tiene que ver con la ANFP y la forma interna de cómo se administra el campeonato nacional. De cuántos equipos en primera división, cuánto en segunda, cuánto en tercera, cuántos descienden, cuántos ascienden, etcétera. Que eso está hecho como las pelotas, pero eso no tiene nada que ver con la selección chilena como tal. Al menos no tan tangible. Lo que pasa, y el problema mayor, es que estos mismos personajes administran el dinero de la Federación del Fútbol de Chile. Y este dinero viene del Ministerio del Deporte, de cualquier gobierno, porque aquí van a decir, no, es que la izquierda, no, es que la derecha. No, porque ha pasado tanto Piñera, Bachelet, Boric, al menos en esta época. Bachelet 2 veces, Piñera 2 veces y Boric. ¿Ya? Entonces, no es que ellos no hayan querido cambiar nada. Es que literal el dinero tiene que ir ahí porque es un bien público y es un dinero que envía la FIFA. Entonces, estamos hablando ya de algo totalmente distinto. Entonces, cuando le llega dinero a las federaciones, que supuestamente es para financiar los viajes de la selección chilena, para preparar giras, ¿no? Y partidos contra otro equipo en fecha FIFA, para incluso pagarle a los jugadores los bonos cuando ganan, y así. También para la sub-20, sub-17, fútbol femenino, sub-15, sub-14, sub-12, futsal. Porque sí, todos nos quedamos con la selección masculina adulta. Pero son muchas ramas. Y pagarle al entrenador de turno, en su minuto Gareca, Berizzo, bueno, ahora a Nico Córdoba, y bueno, a Sebastián Miranda de la sub-17 y así, a todos, ¿ya? Entonces, ¿cuál es el problema aquí? Que ese dinero que debería ir a la Federación de Fútbol de Chile se lo gastan los dueños de los clubes, administrándolo entre ellos. Y ese es un problema que tiene que ver con la separación de la Federación y la NFP, en el cual hay un proyecto de ley que todavía no se aprueba. Así que ahí hay un tema. Ese es uno de los temas. Uno. Ya por eso vamos enumerando. Porque cuando me dicen, no, es que la culpa es de la NFP. Sí y no, porque técnicamente son lo mismo. O sea, no son lo mismo, pero son las mismas personas que administran un dinero que no les corresponde. Si ese es el problema. Es como que tú trabajaras en un banco y gastaras el dinero del banco en cosas para ti. Eso no lo puedes hacer. Eso es robar. Con otra palabra, menos fuerte, pero sí, en el español vulgar es robar. Eso es extraer dinero que no te corresponde. Pues bueno, eso hace Pablo Milad y compañía. Ya, hasta ahí vamos entendiendo. Ok, la Federación de Fútbol, que es la que está a cargo de las selecciones en general, esta federación, lamentablemente, ocupa los mismos personajes de acá. Por lo tanto, cuando me dicen que es culpa del NFP, yo por eso resalto el que sí y al mismo tiempo que no. Porque técnicamente no son lo mismo, pero son las mismas personas. ¿Ya? Entonces, Milad es el que decide cómo funciona la Federación de Fútbol de Chile, ya que él es el presidente de la ANFP y de la Federación al mismo tiempo, en simultáneo. O sea, ejerce dos cargos. Y por eso, al ser presidente de la federación, también está en su cargo en Conmebol, ya que Conmebol participan los presidentes de cada federación, no los presidentes de los clubes. Al menos en los lugares serios, ¿ya? No en Argentina, no en Chile, pero por ejemplo en Brasil así pasa, ¿ya? La Federación Brasileña de Fútbol es una cosa y... ¿cómo se llama? Creo que se llama Liga de Primera o algo así. Bueno, la Liga Brasileña, el Brasileirao, es otra. Son dos entes distintos. Pero bueno, aclarado ese punto, que es interesante, es muy interesante aclarar eso. Lamentablemente el dinero de la federación se ocupa en eso. Entonces, cuando por ejemplo Pablo Milad, cuando él hace un viático, cualquiera sea,
Por ejemplo, para ir ahora al Mundial Sub-20 y viajar desde Santiago a Rancagua. Ese dinero se hace con el dinero de la federación, no con el de la NFP. Pero también él recibe dinero de la NFP, ya, por auspiciador del campeonato. ¿Cuál es el campeonato chileno? Es... Bueno, ya ni me acuerdo. Pero el auspiciador de turno, ¿ya? Entonces, en este caso, él toma las decisiones también de qué se hace con ese dinero. Entonces, supongamos, voy a inventar las cifras porque son públicas, pero habría que rebuscarlas, es muy complicado hacerlo. Pero voy a inventarme las cifras, ¿ya? Las cifras no son reales, para que después nos digan. Entonces, cuando dicen, vale, Chile va a tener, no sé, la FIFA envía a todos los países lo mismo, y envía a Chile 4.000 millones de pesos mensuales. La Federación de Fútbol tiene que distribuir esos 4.000 millones de pesos en todas las ramas de fútbol. Como dije delante, sub 14, sub 15, sub 17, sub 20, adulta, masculino, adulto femenino y futsal. ¿Ya? En todas. Entonces, por ejemplo, Luis Mena, que es el entrenador del femenino, tienes que pagarle su sueldo. ¿Cuánto cobrará Luis Mena? No lo sé, por eso estoy inventando cifras, ¿ya? Entonces, esos 4.000 millones tú tienes que darle a Mena, a Miranda, a Córdoba, el premio a los jugadores, que cuánto nos sale el viaje, no sé, por Chile cuando tú quieras jugar a Brasil, cuánto sale el viaje a Brasil, pues tanto, ya, pues bueno, este dinero va para allá, y así. Y tú tienes que ir pagándole a todos los funcionarios. El que corta el pasto en la federación, tienes que pagarle. El que limpia los baños, o la persona que limpia los baños en Juan Pinto Durán, tienes que pagarle. Y así a mucha gente. Ya, entonces cuando me dicen, no, es que hay un problema, una crisis económica. ¿Qué significa? Que el dinero que llega no es suficiente. Y la pregunta mía es, ¿cómo no va a ser suficiente si Chile ni siquiera tiene entrenador? Porque Nico Córdoba ni siquiera era el entrenador de la sub-20. Nico Córdoba llegó a un proyecto de juveniles. Entonces él está haciendo dos cargos. Porque el proyecto juveniles, más entrenador de la sub-20, más entrenador de la adulta. Son tres cosas. Y ojo, yo no estoy defendiendo a Nico Córdoba, pero él es un empleado y si lo mandan a hacer eso, tiene que hacerlo. Entonces, claro, hay muchos que han renunciado, que se han ido y que han dicho esto. También a Gareca se le ofreció un sueldo tan alto que era el segundo que más ganaba en Sudamérica de los entrenadores en ese momento. Ya, porque después llegó Ancelotti, Ancelotti es el que más gana, pero en ese momento ganaba un poquito menos que el entrenador de Argentina que fue campeón del mundo. O sea, para que nos hagamos el... O sea, y trajiste un entrenador con ese dinero que no te dio nada. Futbolísticamente hablando no dio nada. Y detrás tampoco hizo nada. Y han pasado muchos cargos así que no han hecho nada. O sea, pasó en su minuto Kagigao, entre otros. O sea, han pasado una cantidad de personas, weón. Que, loco, han pasado una cantidad de entrenadores, de personas, y cada entrenador pone en las divisiones menores a un entrenador, cualquiera. Pasó Tocali, pasó Mario Salas, han pasado muchos, ya muchísimos. Y esto es importante aclararlo porque mucha gente dirá, pero es que Hans, es que... No, es que así funciona. Cuando llegó Rueda, puso a Redín. Cuando llegó Lazarte, no me acuerdo quién puso. Cuando esa decisión debería ser de la federación y sin importar si a la selección adulta le va horrible y se va el entrenador, el de la división menor tiene que tener su proyecto a largo plazo, preparándolo para un mundial, tal como pasa en la adulta. Pero no pasa, eso no pasa en Chile. En Chile los procesos no existen, no sirven, no sé, no se respetan, se interrumpen, no, no tienen nada, literalmente nada para decir, oye, mira, hay que hacer esto, esto y esto. Ese es uno de los factores. Y yo creo que hasta ahí todos vamos a tener consideración. Ya, vale, ¿es culpa de la federación? Sí, es culpa de Milad porque él es el que elige los cargos. También, efectivamente. Pero también hay culpa de muchas cosas más. Porque la federación además pone el precio de la entrada. Y cualquiera que haya visto el partido de Chile con Uruguay se habrá dado cuenta que el Estadio Nacional no solo estaba sancionado por los gritos, los cánticos, sino que además el aforo eran 20.000 y no habían 20.000 ni... Pero vamos, no habían 20.000 y todos lo saben. Con suerte habían 10.000. De los cuales muchas entradas son regaladas por auspiciadores. Ya sea el banco que auspicia la selección, la compañía de teléfono, la cerveza, entre otros.
Entonces, cuando alguien me dice, no, pero espérate, es que el público que va a ver es que el público que va a ver la selección es distinto al de los clubes. Sí, porque ¿cuánto sale una entrada para ver un club? Yo, por ejemplo, que soy hincha del Colo y que voy muchas veces al estadio, muy seguido, por ejemplo, ahora la subieron un poco cuando fui al clásico y estaba a 9.000, que es muy barato, 9.000 pesos. En cambio, el de la selección estaba a 120.000. Entonces, claro, si tú me dices que una persona que se puede gastar 120.000 por ir a ver fútbol es el mismo hincha que paga 9.000 para ir al estadio, no es lo mismo. Porque, por ejemplo, los hinchas de la U pagaban 15.000, creo, en el Nacional, como su precio de entrada, y 15.000 sigue siendo accesible en comparación a las 120.000. Porque estamos hablando del mismo estadio, estamos hablando del Nacional. No estamos hablando de que, oh, espérate, que jugaron ahora en un estadio último modelo. No, o sea, ni Católica en el Claro Arena cobra similar. Entonces, cuando ahí es cuando te das cuenta de que, loco, un estadio, y yo que voy al estadio te lo puedo decir, un estadio que los baños se inundan, que la mayoría de las veces se corta la luz, que es complicado ingresar porque hay fila, por bla, 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 500 cosas, te revisan, de todo. Yo pagué 9.000. No 120.000. Porque si tú me dices, vas a pagar 120.000 por ir a ver esa weá, de partida no los tengo. Partamos por eso. Y si los tuviera, créeme que con 120 lucas puedo hacer tremendo asado, invitar a todos mis amigos, a mi familia, cerveza, bebida, lo que sea, bla, 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 más la parrilla, y me sobra plata, weón. Y vemos el partido en HD además. Sin todo el atado de que aquí, que acá, que acá. Y mucha gente piensa eso. Y, ojo, es curioso porque es también un problema. Digamos que, como tal, insisto, la federación está pensando en el tema económico. Porque alguien va a decir, no, es que no alcanza, ¿de verdad no alcanza la plata? No, no es que no alcance. Es que hay parte de ese dinero que se va a pagarle los cargos a gente que no debería tener, no debería cobrar por esos cargos, porque son el cargo que tienen en la NFP. O sea, que Pablo Milat cobre por ser el presidente de la NFP, está bien. Pero que cobre además por ser presidente de la federación, yo diría como, pero espera, momento. Son lo mismo, o sea, es el mismo cargo. ¿Por qué cobras dos sueldos de hacer lo mismo? Entonces, dinero hay. Mal gastado también. Porque sí, porque ¿cómo se te ocurre pagarle semejante burrada a Gareca? Pues también me lo pregunto. Pero bueno, en su minuto todos querían a Gareca. Y trajeron a Gareca. Esa fue la respuesta que dijo Milad. Entonces, cuando tú tienes una persona que de verdad es tonta tomando decisiones, te das cuenta de que, claro, mm, o sea, no, es que es una persona tonta y que además recibe doble sueldo, o sea, por hacer la misma pega, si eso es lo estúpido. Porque además la mayoría de la selección, cuando se financia con los auspiciadores, con el auspiciador de la camiseta, con el del bus, que cambiaron, ya no es Coca-Cola. Entonces, así, digamos, es como muy absurdo, ya para pensarlo incluso. Así que a nivel estructural está mal pensado. Ahora, ojo, que aquí hay otro detalle importantísimo, y que lo menciona Córdoba en su última conferencia de prensa, que tiene que ver con la formación de los futbolistas. Y aquí también lo menciona un suscriptor cuando dice que eso depende de cada club. Porque a alguien te puede gustar o no un jugador, ¿ya? O sea, hay gente que, no sé, te pongo un ejemplo. Hay gente que le gusta más... a ver. Voy a hacer una comparación ya más o menos burda, ¿no? Porque ambos son buenos, pero supongamos, hay gente que prefiere el 9 tipo Harry Kane y hay gente que prefiere el 9 tipo Haaland. Porque juegan en la misma posición, pero juegan distinto. Uno es más asociativo, más de dar pases, y el otro es más killer, ¿no? El otro es más de hacer goles y de goles, goles, goles. Obviamente ambos hacen goles porque son extraordinarios, pero hay gente que prefiere uno y hay gente que prefiere otro. Y eso no está mal, porque eso es gusto de cada uno y eso es debatible y para eso sirven los programas, los directos de mí o de otras personas, de cualquier canal de YouTube, de cualquier país. Porque a ti te puede gustar, no sé, por lo mismo del Balón de Oro. Siempre es debatible. ¿Te gusta quién ganó el Balón de Oro? Dembélé, Lamine Yamal, Rafinha, Vitinha, ¿quién lo debería haber ganado? Pues todos podemos tener una opinión. En base a gusto. Y eso no está mal, digamos, eso es normal. Ahora, lo que no es normal es que tú, cuando formes jugadores, los formes mal. Por conceptos. Y quiero ser muy específico en esto, porque yo estuve en cadete en Colo Colo. Entonces, yo puedo explicarte cómo funcionan las cadetes. Porque muchos dicen, no, es que pituto. En parte también hay. Sí, yo no lo voy a negar, hay pituto.
Lamentablemente a mí no me pasó. Pero una de las cosas que sí me di cuenta que funciona mal es en el biotipo. Que eso es algo que no se puede hacer ni con soborno, ni tampoco se puede hacer siendo extraordinario para la pelota. Biotipo. Eso es algo que se tiene que hacer. Y es un cambio que depende, insisto, de cada club. Porque alguien va a decir, no, pero es que esto es debatible. No, no es debatible, porque es un jugador formado. Lo puedes formar. Para eso sirven las cadetes. No cuando tiene 20 años. No, cuando tiene 14, 12 años. Ahí tienes que formar. Y ahí tienes que ver el biotipo. Tú no puedes aceptar un central. Esto va para cualquier equipo. Ya, Colo-Colo, la U, Católica, Cobreloa, Cobresal, Audax, da lo mismo, cualquiera. Tus centrales tienen que medir más de 1,80. Y listo. Después tienes que formarlo, porque es un jugador joven, muy joven, de hecho ni siquiera alcanza a ser jugador profesional aún. Entonces, tú tienes que, cuando vas a hacer centrales, y llegan muchos chicos a probarse, tú tienes que ver no las condiciones futbolísticas, tienes que ver las condiciones físicas. Y eso de verdad no se puede sobornar, no se puede hacer. Si tú tienes un central alto, lo colocas. Y lo potencias dependiendo de lo que necesites. Juego aéreo, salida rápida, clara, ahí depende del club, ¿no? Y depende del entrenador de cadete. Pero en Chile eso no se hace. ¿Por qué Chile no tiene centro delantero salvo Damián Pizarro con el biotipo de centro delantero? Porque Damián Pizarro sí fue sobrevalorado a cagar. Pero a lo que voy. Con el biotipo. Así un jugador grande. Grande, que aguante la pelota. ¿Hace cuánto Chile no saca un jugador? No contemos a Damián Pizarro. Que sea de ese biotipo. No hay. Por eso la generación dorada jugaba sin 9. Porque no había. Y cuando ponía un 9 de la generación antigua. Paredes, Pinilla. No ponía un 9 actual. Porque no hay. Y actualmente, no sé si se estarán formando, pero el que tenías, se le nublaron los pajaritos, se le subió el humo y ahora está en Francia, nadie sabe ni en qué equipo. Entonces no va a venir ni siquiera al Mundial Sub-20. Entonces eso aplica para todos, porque después tú dices, ya vale, la U, ¿cuál es el centro delantero de la U? Nico Guerra, que es de mi porte, o más chico. O sea, yo mido 1,71. No sé cuánto mide Nico Guerra, 1,70. ¿Y cuáles son los otros centros delanteros? Extranjeros. Di Llorio, Tuco Contreras. Los de Colo Colo trajeron al Cono de Salomón Rodríguez, que también es extranjero, y trajeron a Correa, que es extranjero. Católica tiene a San Pedri, que sí ahora se nacionalizó chileno, pero también era extranjero. Entonces, a eso me refiero. Y te ejemplifico con los tres grandes porque son donde la mayoría de los niños quieren ir a jugar, pues, weón. O sea, tú, a cualquier persona que le guste el fútbol chileno, cualquier loco que sea hincha de un club va a querer jugar, o en el Colo, o en la U, o en la Cato. Cualquiera. Entonces, cuando tú ves que estos equipos se quedan sin sumar bien los minutos sub-21, que ya me parece una estupidez de regla, pero bueno, ahí hay otro tema. Pero me parece una estupidez de regla por el límite de edad. O sea, debería ser sub-17. O sea, si te van a obligar a poner un cabro joven, que sea un cabro joven de verdad, pues, weón, 21 años no es un cabro joven. Eso debería ser un jugador ya formado y probablemente titular en su equipo, weón. O sea, es como lo lógico. Pero más allá de eso, me parece absurdo ya el hecho ese, de que en Chile no se formen jugadores. Yo, por ejemplo, era lateral, izquierdo. Y nunca he sido zurdo, siempre he sido derecho. Pero, entonces, ahí es donde yo cuestiono, incluso me lo cuestiono ahora, porque no en el momento no, pues obviamente estaba feliz cuando pasé las pruebas y la weá. Pero te digo, ¿cómo aguantas a un lateral izquierdo que no es izquierdo, weón? ¿Cachai? De verdad, y estoy hablando de Colo Colo, no estoy hablando de... No sé, pues, weón, de un equipo de donde vivo yo, acá en Padre Hurtado, un equipo comunal. Porque sí, yo me adapté a jugar por el lado izquierdo y medianamente soy ambidiestro. Pero, loco, a nivel profesional eso se nota, porque necesitas un tiempo más para girar, porque no eres zurdo, así de simple. Entonces, una cosa que suena tan básica como de que, oye, tu lateral izquierdo es izquierdo, sí, ah, ya, perfecto. Porque que después en las cadetes hagan experimento y prueben, ya, mira, el lateral derecho lo vamos a poner por izquierda para probar, para... Eso es otra cosa. Pero tienes que tener lateral izquierdo que sean izquierdos, pues, weón. Tienes que tener un lateral derecho que sea derecho, tienes que tener centrales altos que después tengan diferentes formas de jugar, dependiendo de los requerimientos del club, es otra cosa. Que tengas un centro delantero que sea alto, que tengas un 10 que sea talentoso y que todos los futbolistas tengan una base física mínima,
de futbolista o de deportista de élite y que no sea un cabro chico de 1,50 m que tú le abres el brazo y lo mandas a la mierda. Porque eso no es ser deportista. Es ser bueno para la pelota. Y eso te sirve en un equipo amateur. Te sirve en tu equipo de barrio. Te sirve en un futbolito. No en el fútbol profesional. Y ahí está otro error. Y eso depende de los clubes. Y ahí estoy de acuerdo con el que hizo el comentario. Porque eso funciona así. O sea, duele. Porque tú después dices, ya, es que sí, no, mira, es que este es mi hijo, ¿no? Llega un futbolista y trae a su hijo y dice, que él es mi hijo. Ya, pero entonces búscale un biotipo. Si lo vaya a hacer pasar porque es el hijo de tal futbolista, hácelo pasar entonces en un puesto que se acomode a su biotipo. Porque si me traes un futbolista, no sé, porque mide 1,70 m o menos, ya vale. Hácelo jugar, no sé, pues de lateral, de mediocampista, de delantero por las bandas. No me lo pongáis de 9, no me lo pongáis de arquero. Porque no podemos tolerar seguir teniendo arqueros de... ¿Cuánto? De menos de un... Un arquero tiene que ser alto. O sea, lamentablemente. Son muy pocas las excepciones de arqueros bajos. O sea, Claudio Bravo medía 1,80. Yo creo que de 1,80 hacia arriba... Y ojo, 1,80 no es muy alto. Pero de 1,80 hacia arriba tú ves los arqueros. ¿Cuánto mide Donnarumma? ¿Cuánto mide este weón que todos encontramos sobrevalorado, pero es bueno también hasta cierto punto? Que es el Dibu Martínez. ¿Cuánto mide el Dibu Martínez? Por eso llegan a Europa. No solo por la nacionalidad, porque todos dicen, no, es que si fuera argentino, por ejemplo, si Cepeda fuera argentino, estaría en Europa. Sí, puede ser. Pero también veamos el biotipo. Cepeda es grande, musculoso, maceteado, digamos, un jugador maceteado, y además es puntero y es rápido. ¿Ya? Porque los demás se va a ir aprendiendo. O sea, en cadete, me imagino, porque él debe hacer trabajo fuera. Y de hecho se dio cuenta Vicente Pizarro de eso. Vicente Pizarro llegó siendo flaquito. Por eso yo lo criticaba muchísimo. Porque era bueno para la pelota. Sí, si nadie discute que sea bueno para la pelota. Pero le abrían el brazo y lo mandaban a la cresta, pues, weón. Entonces te sirve un volante central que le abría el brazo y se va a la mierda. No. Entonces él mismo se dio cuenta y empezó a forcejear, a hacer trabajo fuera de... ¿Cómo se llama? A hacer trabajo aparte. Independientes. ¿Cachai? Él empezó a trabajar con un preparador físico aparte, con un preparador físico distinto al del equipo principal. Ese tipo de cosas la hacen solamente los futbolistas que le interesa surgir, po, weón, que le interesa salir adelante. Hay muchos que se quedan estancados. Asadi empezó a hacer eso, porque Asadi perdió el puesto no por malo, no porque era malo, porque de verdad no tenía el físico para jugar a nivel profesional. Y ahora lo tiene, porque el talento lo ha tenido siempre. Y claro, en Europa a lo mejor le va a pasar que también le van a pasar la cuenta física y va a tener que seguir poniéndose a punto. Por eso siempre se habla de que, oh, es que deberían pegar el salto primero a Brasil o a Argentina. ¿Por qué? Porque allá te preparan. Tú vas a Argentina, por ejemplo, al fútbol argentino. Yo tuve la suerte de ir a Mendoza, cuando chico, sí. Pero me acuerdo de que habían futbolistas, no era tan chico tampoco, tenía como 9 años, pero habían futbolistas que tenían, no sé, 20 años y ya era un futbolista normal, weón, como tú veías un weón de 27. Acá en Chile tú veis todavía las reglas sub-21 y veis cuando entra un tal sub-21, cualquiera, de cualquier club, y veis que es un weón igual que yo, flacuchento y chico. No puede ser. ¿Cachai? No puede ser, pues, weón, si es así de simple. Y eso también tiene que ver con por qué le fue mal a la selección. Ahora, la elección de los entrenadores... Ay, ahí hay otro tema, importantísimo también. Primero, trajiste a Rueda. Yo no critico porque Rueda tenía una carrera y un currículum brutal. Lo que sí critico es que en Chile no se ve otra vez la palabra proceso. ¿Cómo juega Chile? ¿Cómo jugaba Chile? Incluido con Pizzi. Pizzi jugaba con 3 delanteros, era un equipo más de pivotear, de que pelotazo al 9, el 9 pivotea y reciben. Y él tuvo que mutar para sacarle el provecho a la selección porque cuando jugaba con 3 delanteros, ¿se acuerdan que incluía a Pinilla primero? No le servía. No le servía porque Chile jugaba de otra manera. Entonces cuando cambió fue cuando agregó al Chapa, que le hacía también la cobertura por banda, cosas así, para que pasara Isla, y metió a Vargas de 9
Y ya no con la intención de jugar pelotazo. Porque Vargas es un jugador más asociativo, no es un 9. Es más un segunda punta. Y Alexis Sánchez también. Entonces, como ambos se complementaban, dijo, mira, no vamos a jugar con un Pinilla y tirarle pelotazo. Porque no tiene sentido. Vamos a jugar por bajo, tic-tac, todo como veníamos jugando antes. Y así empezó a jugar bien. Después se mandó sus errores también Pizzi, pero ya ahí tiene que ver con cómo venía su carrera, ¿no? O sea, también tienes que darte cuenta del currículum y a quién traes. Porque Sampaoli dio el paso a la selección después de ganar todo con la U. ¿Ya? O sea, no trajiste al Sampaoli actual, que puede ser igual muy buen entrenador, pero el actual no viene con buenos rendimientos y viene con cosas extra futbolísticas distintas. Así que ahí yo eso me voy cuestionando. Aquí trajiste a Rueda que venía de ganar todo con Atlético Nacional, venía súper bien, justificado. Hombre, yo creo que sí. Ahora, a nivel futbolístico, ¿cómo jugaba Rueda? Jugaba muy distinto a cómo jugaba Pizzi. Entonces, el salto que hubo ahí no tuvo lógica. Peor aún, cuando sacaste a Rueda, trajiste a Lazarte, que de partida venía sin dirigir. Y la manera de jugar de Lazarte es bien uruguaya. Eres uruguayo. Es bien uruguaya en el sentido de que al contraataque. Al contraataque. Al contraataque, defendamos, al contraataque. Chile, cuando chucha ha jugado, y perdón por la expresión, al contraataque. Nunca. Entonces después alguien dice, ya, bueno, si ya intentamos con un entrenador así, mantengamos la forma de jugar. Pues no, trajimos a Berizzo, que venía de irle mal en Paraguay, que Paraguay sí juega de esa forma, de contraataque, de pelotazo, bla, bla, bla. Ya, Berizzo juega más a lo que jugaba Sampaoli y Bielsa, ¿no? De tac, tac, tac. Entonces ahí uno dice, bueno, pero mira los cambios. Veníamos de Rueda, que juega muy distinto, que juega más también a toque, mantener a un técnico de transiciones rápidas o contraataque, como se le llama, y volviste de nuevo a un técnico de tenencia de balón. Y es como, weón, ya, ¿cuál es el sentido de esto? O sea, ¿cuál es la idea? ¿Cuál es la lógica? Y después sacaste a Berizzo y trajiste a Gareca que, de verdad, le había ido como el culo en Vélez, weón. Horrible le había ido. ¿Y cómo juega Gareca? Gareca juega a pasar los laterales, a hacer otro juego distinto, más dinámico, distinto al de Berizzo. Entonces, otra vez volviste a cambiar el proceso. Otra vez, weón. Era como ya, volviste a reiniciar cada vez, pero con los mismos jugadores. Y ahí está el error, pues, weón. Porque si vas a cambiar, cambia de base. Di ya, chucha. Yo no estoy de acuerdo con cambiar a cada rato. De hecho, estoy sosteniendo la idea de un proceso. Pero procesos que tengan sentido. O sea, si echaste, no sé, po, si echaste a Berizzo, trae un técnico que juegue parecido a Berizzo. Porque esa era tu idea, ¿no? Supongo, por eso trajiste a Berizzo de un principio. Porque si alguien me dice, no, pero es que Berizzo jugaba mal. Ya, pero estoy hablando de la forma, no del cómo se le dio. Ya, porque hay equipos que juegan bien y juegan mal. Entonces, así funciona esta wea. O sea, lamentablemente así funciona. Y Chile no, trae un técnico que juega de una manera, después trae un técnico que juega de otra manera, después trae un técnico que juega de otra manera, después trae un técnico que juega de otra manera. ¿Ya? Y ahora llegó Nico Córdoba, que juega de una manera también. Y, bueno, lo van a poner unos partidos. No me imagino que Nico Córdoba quede toda la eliminatoria de aquí al 2030. Y después van a traer a otro técnico que va a jugar distinto a Córdoba, distinto a... Y no tiene sentido, pues, weón. O sea, por algo Nico Córdoba está a cargo, no de la sub-20, que eso ya es un error que él dirija la sub-20, porque su cargo es ordenar esto. Que la sub-20 juegue igual a la sub-17, que la sub-17 juegue igual a la sub-15, que la sub-15 juegue igual a la sub-14 y así. ¿Por qué? Porque si el de la sub-17 es extraordinario, lo podéis subir directamente a la adulta, po. Y no te resiente el equipo. Así debería ser, pues, bueno. Así lo hacen los grandes equipos. Así lo hace el Barcelona, por ejemplo. Y ese fue un plan que desarrolló Johan Cruyff en el Barcelona. Y él lo llevó a ganar 3 Champions, 4 Champions. 3, sí. O... No, 4. 4, porque ganó la del 90 y tanto. La del... Sí, ganó 2 en los 90 y 2009, 2000... Ah, no, ganó una en los 90 y tanto. Y después ganó 2009, 2012 o 2011. Sí, por ahí, ¿no?
y después ganó la del 2015. Y ahí está lo de la famosa Masía. ¿Ya? O sea, Barcelona juega 4-3-3 y forma jugadores para jugar 4-3-3 con ciertas características. O sea, no te sale un Gavi de suerte, no te sale un Pedri porque sí nomás. No, salen porque así juegan, desde las cadetes. Y así debería ser las selecciones. Ya si eso los clubes lo hacen y les termina saliendo como el Barcelona, bravo. Pero ya, ahí ya estamos hablando de que se meten en el bolsillo el dirigente y el dirigente le importa 3 hectáreas de pepino desarrollar su propio equipo. O sea, él se lleva el dinero de la televisión y listo. Pero loco, sí que tiene que ver mucho con que las selecciones sí lo pueden hacer. Si las selecciones podéis elegir a todos los futbolistas, weón. O sea, no tenéis ningún límite. Porque un club tiene límite. O sea, Colo Colo no puede ir a buscar a Sadi. ¿Cachai? Tendría que ir a comprarlo a Sadi. Pero la selección no, po. La selección puede traer a Sadi y a Cepeda, si quiere. Y punto. Y me da igual. ¿Ya? Pero Colo Colo no puede hacer eso. Puede tener a Cepeda, pero no puede traer a Sadi. ¿Cachai? Tiene que buscar un jugador similar y así. Y la U también no puede decir, oh, bueno, ¿cómo me serviría un Cepeda? Pero no puede, bueno, no sé que vaya y lo compre. Pero no. Estamos hablando de mucho dinero y que estamos hablando también del dinero de los dirigentes. No van a invertir dinero. O sea, aquí no estamos hablando del Real Madrid que vamos a 50 millones de dólares por tal, bueno. No, en Chile no, olvídate. O sea, olvídate, no va a pasar. Primero porque no está ese dinero y segundo porque no lo van a hacer. O sea, ellos están para ganar dinero con el fútbol, no están para mejorar al club. Entonces, no, es triste ver eso, porque eso repercute obviamente en la selección, pues el nivel de la liga chilena vale... Es horrible, weón. Y quiero ser justo, o sea, Colo Colo el año pasado fue campeón jugando horrible. Este año Coquimbo es un equipo que no luce mucho, pero sabe muy bien qué hacer, que es ganar los partidos. Y con eso, cuando digo ganar los partidos se refiere al ganar como sea. Coquimbo es un equipo que juega a defenderse bien y trabaja lo que son las cosas directas, o sea, los balones detenidos, los corners, tiro libre, todo ese tipo de cosas. Y los tiene tan trabajados que cualquiera de esos puede terminar en gol. Y a veces te llega una vez por partido, 2 veces por partido y es gol. Y listo, y con eso le basta. Entonces, y tiene ya la confianza de que cualquier cosa le puede salir. Entonces, por eso yo hablo de una liga mala, porque una buena liga tendría equipos que digan, Coquimbo juega de esta manera, me toca con Coquimbo. Busquémosle una forma de jugar distinta. Y cambian el esquema y cosas, pero no lo hacen. Son muy pocos los entrenadores que lo hacen. ¿Cachai? Por ejemplo, el entrenador de Coquimbo lo hace. Por ejemplo. Pero lamentablemente los demás equipos hay algunos que no les interesan. Hay algunos que están ocupados por representantes y esto lo uno con lo que me dijo Seba supongo que se le llamará el amigo aquí, que dice que tiene que ver con la FIFA. Pucha, si hay representantes, dueños de clubes, es un conflicto de interés, pues si es un conflicto de interés estáis hablando de que es algo que tiene que ser regularizado por la FIFA. Tal como lo mencioné yo con los clubes, no puede ser alguien dueño de un club si además representa futbolistas. Esto aplica para Coquimbo, porque Coquimbo es de Morales, representante de futbolista. Felicevich es dueño de La Serena. Entonces, claro, supongamos yo fuera futbolista y me representa Felicevich. Yo no podría ir a Coquimbo, aunque sea el weón más extraordinario posible. Porque es del otro. Bragarnik, por ejemplo, que es dueño de Audax. O bueno, técnicamente no es dueño de Audax. Porque siempre se... No, pues que técnicamente no es el dueño. Ya, pero amigo, no nos peguemos un tiro en los pies. Todos sabemos quiénes son los dueños, ¿no? Bragarnik es dueño de Audax, de La Calera. El dueño de San Luis de Quillota, el dueño de San Felipe. ¿No? Creo que... de Fernández Vial también, si no me equivoco. Bueno, Felicevich tiene injerencia directamente con Victoriano Cerda en Huachipato. Tienen también injerencia, bueno, en La Serena, en Ñublense, en la U. Y por eso, extrañamente, todos los jugadores de Huachipato van a la U, de la U van a La Serena, o de La Serena van a Ñublense y así. Y después tú veis la tabla de posición y quién está peleando el descenso. La Calera, Everton, que pertenece al grupo Pachuca, similar, pero de México. Entonces, el grupo Pachuca compra un jugador, ve que no le sirve un Pachuca, mandémoslo a Everton. Esa weá es puro daño a los clubes, porque el hincha de Everton tiene que aguantar a su equipo verlo octavo o décimo desde hace ¿cuánto?
desde el 2012. Que yo no veo a Everton de verdad decir, oh, Everton salió tercero, peleó el título, aunque no salga campeón, pero hizo una buena campaña. No, weón, o sea, literal. Revisen la tabla de posiciones en la liga chilena. ¿Qué lugar va Everton? Algunos prefieren no ir ni siquiera a Copa Sudamericana porque es un gasto de pasajes. Mira, po, ese es el razonamiento. Entonces, ¿cómo esperas que las nuevas generaciones se hagan hinchas de clubes locales? Cuando la gente, hay mucha gente de regiones que critica, ¿por qué hay hinchas del Colo, no sé, pues en Copiapó y no son hinchas de Copiapó? Porque Copiapó es un equipo probablemente terrible corrupto y que le importa 3 hectáreas de pepino su propio equipo y desarrollar algo a nivel ciudad. Y perdón que ponga de ejemplo a Copiapó, pero eso pasa con muchos clubes. O sea, yo siempre critico a Limache. Limache se llama Deportes Limache y hace de local en Quillota, weón. ¿Por qué no hace de local en Limache? ¿Por qué no hay un plan municipal, un plan a nivel equipo y decir, oye, hagamos aquí un... mejoremos el estadio para que juguemos en Limache? Ni siquiera viven en Limache. Entonces, ahí ya ese tipo de cosas, porque yo lo estoy criticando como... Porque mucha gente dice, no, pero es que los hinchas de regiones, weón, son hinchas de clubes de Santiago y no van nunca al estadio. Ya, pero ¿y los hinchas de regiones? ¿Qué identidad tienen con el club aparte de que viven en esa ciudad? Y que el equipo tiene el nombre de esa ciudad, pero no, nada más. No hay identidad, loco, no hay. Y nadie me lo debata, porque de verdad no hay. Ni siquiera sabes cómo se llaman los dirigentes de los clubes. Entonces, a eso voy yo. O'Higgins ahora lo vendió. La familia Bumor lo vendió creo que a los Sombreros Calientes o Grupo Caliente, algo así se llama. Que es un grupo mexicano, similar a lo que le pasó al grupo Pachuca. Y mágicamente todos los futbolistas que no eran de tal representante los sacaron. Claro, no se dice nada porque O'Higgins va bien. No, va tercero. Entonces, claro, no se dice nada. Pero, ¿y si O'Higgins fuera peleando el descenso? ¿Qué se hablaría? Es que hay que ponerse en esa situación. Lo que pasa con la U, de la U no se dice nada. Porque va segundo, porque está en cuartos de Sudamericana y tiene la primera chance de avanzar. Pero, ¿y si la U hubiera perdido la Supercopa con Colo Colo? ¿Se hubiera comido tremenda goleada con Alianza Lima? ¿No fuera cuarta en el campeonato con partidos menos donde puede quedar segundo? Y no sé, y estuviera peleando el descenso. ¿Qué se hablaría? ¿Se hablaría de lo mismo? ¿O se hablaría de que el dirigente eh, vendió acciones y luego no las... O sea, que compró acciones sin dinero y solamente endeudándose, que tiene metido a todos los socios de, de Hadwe en la propia dirigencia del club? No, no se habla de eso. No se habla de los nexos con las barras. Ya también cruzo la vereda Colo Colo. O sea, Gabriel Ruiz Tagle es alguien que tiene que quedar fuera del fútbol. Pero no solo por lo de la corrupción actual, de venta con ¿cómo se llamaba? De información privilegiada. Uso de información privilegiada. No tiene que quedar fuera solo por eso. Loco, él se coludió con lo del confort. En los cuales nos dieron 7 lucas. ¿Se acuerdan de eso, no? La corrupción. ¿Y por qué sigue siendo alguien que tiene acciones en un club tan importante como Colo Colo? De verdad, es que me lo cuestiono, lo pienso y digo, no, no puedo creerlo. No tiene sentido. Todavía está Vial, que nos cagó con un ISAPRE. Bueno, a mí no, porque no soy ISAPRE, pero mucha gente sí. ¿Por qué? ¿Por qué esta gente está en el fútbol? No debería estar, son delincuentes, weón, deberían estar presos. Pero si ya, no, que la justicia en Chile funciona mal. Ya, pero por lo menos déjalo fuera del fútbol, ¿no? Por último, por último. Pero tampoco. Entonces, no sé, ya, ahí hay muchas cosas. Entonces tú después dices, a Colo Colo le importa lo que pasa en su centenario. No. A los dirigentes no. A los hinchas sí. Me imagino que a los jugadores hasta cierto punto también, ¿no? Pero, ¿a quién más? Porque después podemos criticar al Mirón, podemos criticar a Ortiz, podemos criticar a Álvarez en la U, podemos criticar a quien sea, al entrenador de turno. Da lo mismo. Pero es que si tú ves que a tu jefe no le importa el trabajo, a ti menos, pues, weón. Si no nos hagamos los weones, así funciona esto. Mientras te paguen. Entonces, claro, ¿qué vaya a formar futbolistas si tu contrato dura un año? O 6 meses, como el de Ortiz, por ejemplo.
Ortiz, ¿qué tiene que hacer para decir, oh, weón, va a llegar a Colo Colo y va a ganarse problemas? Va a decir, oh, saquemos a Vidal, saquemos a Pavé, se va a ganar problemas en el camarín y la weá. ¿Con qué fin? Si en diciembre se le termina el contrato. Calentarse la cabeza gratuitamente, pues, weón. Gareca lo hizo, jugó bien los amistosos, dejó fuera a Vidal, dejó fuera a muchos de la generación dorada. ¿Qué hizo Vidal? Empezó a bombardearle, ¿no? Y en su stream de que Gareca culiaba y que la cuestión. ¿Se acuerdan de esa cuestión? ¿Todos se acuerdan? No, pero es que aquí la gente pedía a Vidal de vuelta, Vidal que no tiene el nivel para estar. En ese momento tal vez lo tenía, tal vez, pero ¿con qué edad? El Mundial es el próximo año. Vidal tiene 38 y ya no juega bien en Colo Colo. Y se le nota fuera de forma, físicamente hablando. Imagínate con 39 el próximo año. Estamos locos, estamos todos locos. Entonces, a eso se refiere un proceso. Si nadie se les dice que no son buenos jugadores, que no lo fueron, porque fueron extraordinarios, probablemente los mejores futbolistas de la historia de Chile. Probablemente Vidal sea el mejor futbolista de la historia de Chile. Pero hoy por hoy, no puede estar en Colo Colo, mucho menos en la selección, por loco, si seamos sinceros. Entonces, por eso digo, ¿vamos a criticar a Gareca? Sí, lo criticamos. Yo lo hice bolsa en varios directos, lo hice mierda. Porque tomaba malas decisiones, armaba mal las nóminas. Pero es que si tú también tienes injerencia detrás del representante, de quien te puso en el cargo, de, oye, tenéis que llamar a Asadi. Ay, pero Asadi no estaba jugando cuando lo llamaron contra Bolivia. No es el Asadi actual. Estaba siendo, a veces ni siquiera banca en la U. Y lo llevó a Bolivia y fue titular. Entonces ahí es donde uno dice, chucha. Eso fue ¿por qué? ¿Por qué pasó eso? Nadie sabe. O sea, en realidad todos sabemos, solamente que no hay pruebas. O sea, tú no puedes decir, sí, mira, aquí están las pruebas. Toma, mira, Felicevich habló con Gareca y le dijo, llama a este jugador porque es mío. No, nadie tiene esas pruebas porque no existen. Pero todos sabemos que sí, así fue. Porque no había ningún argumento, ninguno para llamarlo. Y perdón que ejemplifique con Asadi, pero hay muchos ejemplos para atrás, muchísimo, muchísimo. Mismo Damián Pizarro, por ejemplo. ¿Se acuerdan cuando una vez jugó Ronnie Fernández de titular? Entonces, de verdad, yo digo ya basta, pues, si ya pongámonos serios, si es que queremos dejar de ser último en la eliminatoria. Porque a lo mejor no teníais para ser último, porque Perú está peor que nosotros. A lo mejor podría haber sido penúltimo, pero ¿qué cambia con eso? ¿Qué cambiáis? Aparte de nada. Bolivia es un plan que le resultó a medias, pero le resultó. Bolivia dijo, vamos a ir a jugar al alto. Bolivia empezó a llamar solo futbolistas jóvenes. Dejó fuera a Moreno Martins, por ejemplo. Y salvo Lampe, son todos jugadores de la liga local de 25 para abajo. Les podría haber salido horrible, podrían haber salido último en la eliminatoria. Pero para la próxima eliminatoria ya tenían una eliminatoria de experiencia. Afortunadamente para ellos clasificaron al repechaje y por el nivel del repechaje y por el nivel del mundial con tanto equipo probablemente clasifiquen. Entonces, a eso voy yo, a eso apunto. O sea, Bolivia lo pudo hacer con mucho menos recursos que Chile y Chile no lo hace. Estamos todos locos. Por último, intentar sacar el factor. O sea, Bolivia dijo, vale, no somos muy buenos a lo mejor jugando, pero en Bolivia, en el alto, en altura, vale. Lo que hace Ecuador, pues, Ecuador se turna. Ecuador dice, vale, nos toca contra Argentina, llevémoslo a Quito, a la altura, porque les complica jugar en altura. Nos toca contra Chile, Chile se adapta bien a la altura, ya, llevémoslo a Guayaquil, con la humedad, con la temperatura, porque eso les complica. Y lo lleva a Guayaquil. Chile puede hacer lo mismo, Chile tiene todos los climas. Chile perfectamente puede decir, nos toca con Brasil, en invierno, llevémoslo a Concepción, con lluvia, con frío. Pero no, se juega en el Nacional, en Santiago, con entradas carísimas, con estadio vacío. Entonces tú me dices, vale, ¿qué ventaja sacas ahí? Ninguna. Porque me acuerdo que lo intentó, y el que lo intentó fue Lazarte, cuando dijo, vamos a llevar a Argentina a Calama. Bueno, lo intentó. Le hizo un buen partido a Argentina en Calama. Perdimos igual, pero se intentó. Por último se buscó algo.
Hoy en día Chile da la sensación de que está tirado, abandonado. La otra vez jugó Chile, a nadie le importaba. Era como, juega Chile, bueno, bueno. Esta es esa sensación. Y esa sensación pasa por todo lo que estamos explicando y por más factores. Hay muchos factores. O sea, la gente que ayudó a Jadwe está metida en el fútbol todavía. Kiblisky es dueño de La Serena, o sea, perdón, de Ñublense. Y Ñublense está metido ahí con Felicevich, con la U, con Huachipato. Porque, adivina, si se va Nico Guerra, ¿a qué equipo crees que se va a ir? ¿A La Serena, Ñublense o a Huachipato? ¿Y de qué equipo llegó Nico Guerra a la U? De Ñublense. ¿Dónde está Angelo Enríquez, que estuvo en la U, que ya después se fue al extranjero? ¿A dónde volvió? A La Serena. A mí me extrañó que Vargas haya volvió a Audax y no haya volvió a La Serena, a la U, a Huachipato, a Ñublense. Porque así es esta weá. De verdad da hasta risa verlo. Entonces, porque a veces le sale bien y no se critica. O sea, nadie va a criticar a Álvarez porque Álvarez es buen entrenador. Pero todos saben que llegó Álvarez a la U no solo por ser campeón con Huachipato, llegó porque era el entrenador de Huachipato, ¿no? No, o sea, si Huachipato hubiera salido segundo contra Cobresal, igual hubiera llegado Álvarez a la U. Entonces era como. Si da lo mismo. La otra vez quería entrar a Gasolo como central. Ya basta, o sea, ya seamos sinceros, pues, weón. Lo más probable es que Maxi Gutiérrez, ¿no? Se llama Maxi Gutiérrez, Maxi Rodríguez, no me acuerdo. El delantero Huachipato. Probablemente termine llegando el próximo año a la U. Porque mágicamente los dos centros delanteros de la U, Tuco Contreras y Di Llorio, terminan su préstamo. Y la U no los va a comprar. Entonces lo más probable es que llegue el jugador de Huachipato a la U. Lo estoy diciendo ahora, el 23 de septiembre de 2025. Pero eso va a pasar. Y además no va a llegar gratis, va a haber un pago tremendo que es como mandarse dinero de tu cuenta root a tu cuenta de ahorro. Porque el dinero sigue siendo tuyo. Tú lo mandaste de un lado a otro nomás. Ya, eso hacen en la U, Huachipato, La Serena, Ñublense. Lo que hace Audax con La Calera y así. Es increíble, da hasta vergüenza. Eso pasa a nivel clubes y eso obviamente repercute en la selección porque si todos dicen, no, es que no sacáis un jugador bueno. ¿Por qué no sacáis un jugador bueno? Mira el nivel de la liga. Mira la importancia. Mira los estadios. Los estadios están vacíos. Es más fácil decir juguemos con estadio vacío. Es más fácil, pues, weón, te ahorráis los problemas de seguridad, de que la policía, que la weón, no. Jugamos estadio vacío, da lo mismo, da igual a esta altura, weón. Ay, Dios santo. Y lo que todos critican, pongamos un entrenador chileno. Tampoco hay, porque los entrenadores chilenos tampoco tienen muchas oportunidades, porque cuando les va mal, ¡ay! Son los peores entrenadores de la historia. Entonces traigamos entrenadores que valen callampa, que no los conoce nadie, y llegan a dirigir equipos de primera división. No, porque por ejemplo está, ¿cómo se llama el DT de La Calera ahora? Ni siquiera sé quién es. Entonces, en La Serena han tenido como 3 entrenadores y todos malos, weón. Entonces basta, loco, basta. Ya es así de simple. El de Everton es su segundo ciclo en Everton y le ha ido las 2 veces horrible. A Colo Colo ahora llegó un entrenador que nadie sabe de dónde chucha lo sacaron, pues, weón. Entonces, ya cortemos el hueveo. O sea, ya está pasando en todos los clubes, da lo mismo. O sea, a esta altura, insisto, da lo mismo, ya. Da igual. Y además de todo esto, además de todo, es que tampoco Chile presenta planes de trabajo. Juan Pinto Durán es peor que el recinto de entrenamiento de Bolivia, peor que el de Venezuela, peor que el de Perú. Ni hablar que Seiza de Argentina, pues Seiza, weón, te destroza, pues, weón, de los campeones del mundo. Pero Juan Pinto Durán, weón, el complejo deportivo de la U es mejor que el de Juan Pinto Durán, que el de la selección. Eso te da a entender también, weón. Hay 2 canchas. Es chiquitito. Con cueva cae el bus, weón, cuando entran. ¿Cómo? Por ejemplo, en el 6 se entrena la selección argentina, la sub-20 al lado y uno como entrenador puede ver todo. O sea, yo por ejemplo conozco el Monumental, que no es tampoco aquí la divina papaya, pero el Monumental tiene eso, de que hay canchas, están las canchas sintéticas, hay una cancha sintética, hay 2 canchas, entonces está entrenando la juvenil, la proyección, la sub-19 y la adulta. Entonces el entrenador puede hablar con el entrenador de la sub-19 y decir, oye, ese cabro es bueno, ¿cómo se llama? Ah, mira tanto, ¿de qué juega? Mira, puedo verlo, puedo verlo. Weón, eso la selección no lo puede hacer porque no caben entrenando todo al mismo tiempo. Es una vergüenza, pues, weón. Y cuando se ganó la Copa América, se iba a hacer un nuevo Juan Pinto Durán y se abandonó el proyecto. ¿Por qué? Por falta de recursos.
pero habían recursos. Pero no puedo decir que se los robaron porque no está comprobado, pero desaparecieron pues, mágicamente. Entonces, ay. Es así de simple, es triste y esa es la realidad. Así funciona el fútbol chileno, gente. Así que de todas estas causas que mencioné, más las que leí, es por la razón de la cual Chile va último, por la cual nuestros equipos dan vergüenza en Copa Libertadores Sudamericana, salvo excepciones muy escasas. Colo-Colo el año pasado, la U este año, y ya está, y para de contar. Y Coquimbo cuando llegó a semifinal el 2019, 2020. Y para de contar hasta la U del 2012. O sea, imagínate el tiempo que ha pasado. Entonces no, ya paremos el hueveo. O sea, así es esta realidad, lamentablemente. Así que nada, espero que te haya gustado mucho. Suscríbete al canal si no lo estás. Quiero leerte. Deja tus comentarios, tus opiniones, si estás de acuerdo o no. Te dejo toda la información de lo que dije acá en la descripción. Hay más links por si quieres ver noticias. Pum. Y nos vemos en un próximo videito. Adiós. Oye, y por cierto, probablemente haga directo. Probablemente digo un día después del partido de la U con Alianza Lima. Ya vamos a analizarlo, vamos a hablar de una posible semifinal o de la eliminación de la U. Así que ahí nos vemos. Adiós.